Greeting, my name is Jason Ivan Avitas Cespedes, and I belong to the Food Engineering Program ante Universidad Nacional de Alta Distancia from the José Acevedo Gómez Center. Eh, voy a presentar este póster del curso de Bioquímica. Empezaré por las clases de enzimas según su clasificación. Con oxidorreductasas es un tipo de reacción que cataliza las reacciones de oxidorreducción, transferencia de electrones a átomos e hidrógenos entre moléculas. Un ejemplo industrial es la glucosa oxidasa que es usada en la industria alimentaria para remover oxígeno en envases de alimentos y prolonga su conservación, y biosensores como los medidores de glucosa. El siguiente es las transferasas. Es un tipo de reacción que transfiere grupos funcionales como metilo, fosfato y amino de una molécula donadora a una aceptora. El ejemplo industrial es las quinasas, que son importantes en la industria farmacéutica para diseñar fármacos que modulan fosforilización de compuestos. Las siguientes, las hidrolasas, es un tipo de reacción que rompen enlaces como esteres, aminas, glucosas mediante hidrólisis, que es la adición de agua. Un ejemplo industrial es como las lipasas, que usan en la industria de detergentes para descomponer grasas y la producción de biodiesel mediante transferencia. Las siguientes son las liasas. Es un tipo de reacción que elimina grupos funcionales para formar dobles enlaces o añaden grupos a dobles enlaces sin hidrólisis ni oxidación. Un ejemplo industrial es en la pectasa liasa, utilizada en la industria de jugos de frutas para descomponer pectinas y clasificar jugos. Las siguientes son las isomerasas. Es un tipo de reacción que catalizan cambios estructurales dentro de la molécula, la isomeración. Un ejemplo industrial es la glucosa isomerasa, que convierte glucosa en fructosa. Es una clave para productos de jarabe de maíz alta fructosa usado en bebidas de alimentos. Las siguientes son las ligasas. Es un tipo de reacción que cataliza la unión de dos moléculas con gastos de energía, generalmente ATP. Un ejemplo en la industria es el ADN ligasa, fundamentalmente en la biotecnología y genética, especialmente en la ingeniería genética para fragmentos de ADN en clonación molecular. Y el siguiente es el cofactor coenzimas y grupo proteico. Todos los grupos prostéticos y coenzimas son cofactores, pero no todos los cofactores son coenzimas. La diferencia entre la coenzima y grupo prostético está en la forma de unión. La coenzima es una unión transitoria, se asocia y se disocia de la enzima. Y el grupo protético, unión permanente, es muy fuerte y a veces covalente. Ejemplos aplicados es como el hemo como grupo protético, componente del citocromo C, esencial en la cadena de transportes de electrones. Una analogía cotidiana que fue preguntada por inteligencia artificial. em, bueno, aquí expliqué una que como un chef, pero quiero dar otra que es la enzima como un abrelata en la cocina. Em, Sin abrelatas podrías tratar de abrirla con tus manos o una piedra, pero sería lento, difícil y tal vez peligroso. Con abrelatas, que sería la enzima, las abrelatas está diseñado específicamente para esa tarea. Lo colocas, giras la manivela y en pocos segundos abres la lata sin esfuerzo. Es un ejemplo de como una enzima en abrelatas de la cocina. Bueno, el siguiente es esta especificidad enzimática. La especificidad enzimática es la capacidad que tiene una enzima para reconocer y actuar solamente sobre un sustrato particular o sobre un tipo muy limitado de sustratos, dependiendo de la estructura tridimensional y la del sitio activo. Esta especificidad se debe a la forma del sitio activo, a las interacciones químicas que ocurren entre la enzima y el sustrato modelo de llave cerradura o ajuste inducido. El siguiente, la, especific- no, la especificidad enzimática. La catálisis covalente es muy común para enzimas digestivas, especialmente en proteasas como tripsina, quimotripsina y peptina. Estas enzimas rompen enlaces peptídicos y frecuentemente lo hacen formando un intermediario covalente entre la enzima y el sustrato, facilitando así la ruptura del enlace. También suelen combinar catálisis ácido-base como catálisis covalente, con catálisis covalente, trabajando de forma coordinada para hacer catálisis más eficiente. Diferencia funcional entre la
oxidoreductasa y la transferasa. Bueno, la característica de la función principal de la oxidorreductasa cataliza la reacción de oxidorreducción y la transferasa cataliza las transferencias de grupos funcionales. Otra característica es el intercambio de electrones. La oxidorreductasa sí entre dos moléculas, una se oxida y otra se reduce, mientras que la transferasa no, solo se transfiere un grupo químico específico. Y los cofactores comunes pues, en la transferasa a veces usan ATP u otros cofactores dependiendo del grupo. Em, Partes estructurales de una enzima típica. La parte de la enzima, sitio activo, la descripción puede ser región específica, bolsillo o grieta donde se une un sustrato. El sitio de la unión del sustrato, parte del sitio activo que reconoce y se ajusta al sustrato. La parte de la enzima de sitio catalítico, la descripción es la región del sitio activo donde se ocurren los cambios químicos. Y el cofactor de enzima se aplica que son las moléculas no proteicas que algunas enzimas necesitan para funcionar. Y mecanismos, en este caso mecanismos de catalasis, el tipo de catalasis ácido-base consiste en que un aminoácido del sitio activo cede ácido o acepta base, un patrón de hidrógeno positivo para facilitar la descripción. Tipo de catalasis covalente, la enzima forma un intermediario covalente temporal por el sustrato durante la reacción. Y por orientación proximidad, la enzima acerca y posiciona correctamente los reactivos para favorecer la reacción. La cinética enzimática es comprender qué significa que kilómetros y velocidad máxima, como interpretar la curva de Michaels-Menten, es esencial para el estudio de la cinética enzimática. El parámetro velocidad máxima es la reacción cuando una enzima está saturada con un sustrato. Y el kilómetro constante de Mitchell-Menten, concentración de un sustrato a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Eso es todo, muchísimas gracias.